Es el momento de escuchar el comentario de nuestro compañero, el siempre elegante Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Iluminada Muñoz. Buenas tardes, compañeros de la mesa. Buenas tardes a Karina, a Francis. Buenas tardes al pueblo que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, ¿qué es la libertad de prensa? ¿Qué es la libertad de prensa? La libertad de prensa es un eje fundamental en una sociedad democrática. Pero no solamente en una sociedad democrática, en una sociedad que tiene como fundamento al capitalismo como modo de producción. Sin libertad de prensa no existiría entonces el capitalismo tal cual como lo conocemos. Y esta libertad de prensa se expresa a través de los medios de comunicación. A través de los medios de comunicación es ese derecho a la información que tiene la población de poder escuchar todas las voces sin importar si me gustan, si no me gustan, si son agradables al gobierno o si no son agradables al gobierno. Eso es un derecho fundamental y a eso se le llama libertad de prensa. Cuando Karl Popper habló de una sociedad abierta, Karl Popper hablaba precisamente de eso, de una sociedad donde la gente pudiera expresarse sin ningún tipo de cortapisa. Karl Popper, aquel intelectual de los años de la Guerra Fría, donde existían dos bloques bien delimitados, donde existía un bloque comunista que censuraba todo tipo de prensa, todo tipo de opinión, y un bloque entonces occidental, capitalista, donde la libertad de prensa era y será un pilar fundamental. Entonces, en una sociedad abierta, bajo ninguna circunstancia, podemos aceptar ningún tipo de programa, ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de obstáculo a la libertad de prensa. Todo el mundo tiene que ejercer su derecho a expresarse de manera abierta. ¿Por qué? Porque esos programas, esas políticas de coartar la expresión popular responden a sociedades cerradas, a sociedades donde las libertades de prensa están coartadas. En una sociedad abierta, ese tipo de situaciones bajo ninguna situación se pueden dar. Entonces, la Constitución de la República lo establece bien claro en su artículo 47. Es un derecho constitucional, es un derecho fundamental. Recordemos siempre que la libre prensa está vinculada a una sociedad abierta. Si nosotros hoy podemos disfrutar de esos derechos que nos garantiza la libre expresión, es producto de que el régimen en el cual nosotros vivimos es un régimen democrático que garantiza y permite las garantías constitucionales. Bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos que vernos en la obra 1984 de George Wells. No nos podemos ver ahí. Nuestra sociedad bajo ninguna circunstancia puede verse espiada, perseguida por un gran hermano, como lo planteaba la obra de George Wells en 1984. Bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos que tener un gran hermano que nos vigile nuestros aparatos, nuestras vidas y sepa nuestras intimidades como un mecanismo de querer lograr que se logren voluntades o se acallen voces simplemente por la utilización de información privada. El mundo privado es eso, es su vida privada. Entonces, pienso que este programa que ya se ha denunciado, no solamente en este país, sino en México, fue el primer país que tengo la información de que por primera vez lo escuché, que se habló, el famoso programa Pegasus, que hay que decir que probablemente fue un programa que se ha diseñado, tecnología israelí, tecnología privada israelí, se diseñó con fines nobles probablemente. ¿Por qué? Porque recordemos que Israel vive sitiada de gobiernos enemigos y permanentemente está hackeada por
actos violentos, actos terroristas en contra de su población, en contra de su país, en contra de su territorio. Entonces tiene que desarrollar tecnología como han sido desarrolladores de otra tecnología también muy importante. Pero en el área de la tecnología de la información han desarrollado un software que permite entonces, si es para fines tácticos, estratégicos, de poder repeler cualquier ataque terrorista de sus vecinos que están en sus fronteras. Bárbaro, muy bien, excelente. Pero cuando esto se deriva para la utilización de perseguir a opositores, realmente estamos frente a una situación que degrada la democracia, degrada las instituciones y degrada ese derecho fundamental que tenemos constitucionalmente protegido, el derecho a la libre expresión. Por eso, en democracia tenemos que fortalecer a las instituciones, tenemos que fortalecer a los medios independientes, tenemos que fortalecer a ese periodismo independiente. Tenemos que fortalecer emisoras como la Z101, que desde ella se hace comunicación responsable. ¿Por qué? Porque la prensa tiene como fundamento, no es ser graciosa al poder, no, es cuestionar al poder. La prensa libre, soberana, tiene como eje fundamental, no es hacerle los chistes al poder, no. Es cuestionarlo, pero cuestionarlo no para destruirlo, sino para, como decía el profesor Juan Bosch, refiriéndose a Balaguer, pero yo lo cito en otro contexto, llevarla a su propia legalidad. Porque indiscutiblemente que una sociedad sin una prensa libre, ¿y por qué decimos con una prensa libre? Porque si usted tiene programas, tiene espías y la gente que van a hacer opinión diferente, usted lo tiene chantajeado, entonces la prensa libre ahí se perjudica. Entonces, la utilización de esos programas para coartar la voluntad y la expresión de comunicadores y de periodistas, nosotros los rechazamos. En una sociedad libre tiene que existir, en una sociedad abierta, tiene que existir la capacidad de que las personas se puedan referir, puedan hablar, puedan expresar los criterios que puedan tener de una manera libérrima, porque sin libertad de prensa tampoco hay democracia. Francis.